Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina que hemos llamado Sábados Culturales, donde tratamos temas que no sean de la contingencia, que esperamos que los entretengan, que los informen, que los interesen en alguna cosa. Y para hoy elegimos, como ya se los había anunciado, el tema de las teorías conspirativas, que es una frase que ya sale sola de las bocas de muchos. Todo es una teoría conspirativa. Cuando a uno no le gusta, cuando a algún grupo político o de otra clase no le gusta una afirmación, inmediatamente sueltan esto de teoría conspirativa. O sea, se convirtió en una frase deslegitimadora. Pero vamos a examinar esto con cuidado porque hay mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar quizá. Y vamos a partir examinando cosas muy sencillas, ¿no? Para llegar finalmente a esta cuestión. Primero, toda acción humana en sociedad es resultado de los motivos y la voluntad de agentes que llevan a cabo ciertos actos, ya sea como individuos o como grupos. Muchos de ellos, de esas acciones, operan como grupos organizados que cooperan para justamente obtener determinado fin. Esas acciones llevadas a cabo por individuos o por grupos pueden ser públicas, como por ejemplo un partido político públicamente tiene ciertos objetivos que están en sus programas, en su doctrina. La gente milita en ellos, los que quieren o votan por ellos, presentan sus agendas en las elecciones, sus fines declarados están ahí a la vista hasta cierto punto. Pero es un grupo organizado que quiere que el país se constituya de cierta manera o que ciertos aspectos del país sean de cierta manera, quieren llevar a cabo una acción para moldear ese aspecto o todo el país como quieren, como por ejemplo ocurre con el actual grupo que está en el poder, y para esos efectos necesitan poder, llegar al poder. Eso es abierto, es una acción abierta. Pero eso no excluye que existan, incluso en estas acciones abiertas, en estas acciones públicas, una dosis, a veces menor, a veces mayor y a veces total, de motivos y fines confidenciales, privados, que no son públicos. Y que no son públicos, y no solamente no son públicos, sino que se hace un esfuerzo para que no lo sean. Incluso una dosis de esto se encuentra en acciones de grupos que en todo lo demás son públicos, son transparentes, digamos, hasta cierto punto. Y hay organizaciones transitorias o permanentes, una concertación de individuos o de grupos que puede ser duradera o transitoria, que tienen un determinado fin, quieren producir determinados efectos y para eso se conciertan y se organizan, pero lo hacen privadamente, escondidamente, clandestinamente, y eso es una conspiración. A eso se llama conspiración. Dejen de lado los tonos siniestros, cinematográficos que tiene la palabra conspiración. No, es simplemente eso. Un grupo de gente conspira, se organiza, se reúnen, se preparan, planean para un fin que por diversas razones no pueden o no quieren hacer público. Eso es una conspiración. Simplemente. Y yo quiero insistir en un punto. Porque así como los individuos, muchos de sus actos que todos vemos tienen un componente de motivos ocultos, incluso a veces oculto para la propia persona, no tiene claro por qué está haciendo algo, no lo tiene claro para sí, mucho menos lo tienen los demás. Hay siempre ese elemento escondido, confidencial, secreto, muchas veces. Y hay acciones que son completamente secretas, escondidas tanto de los individuos como de los grupos. Cuando es de los grupos es una conspiración. Cuando es uno solo, no. Dos o más que se reúnen secretamente para lograr algo que no puede ser conocido por el público porque si no se perjudica su acción, eso es una conspiración. Por lo tanto, hay muchas conspiraciones en la práctica, en la vida social. Muchas de ellas fracasan, muchas de ellas se enredan en competencia con otras conspiraciones de signo opuesto, algunas son exitosas, y todas tienen como característica común el que no son conocidas, porque son hechas ocultamente. Una conspiración que se conoce ya deja de ser una conspiración.
Entonces, cuando algunos preguntan, oye, pero ¿de qué conspiración está hablando? ¿Dónde están los hechos? Bueno, precisamente porque una conspiración está escondida. Pero entonces, ¿cómo puede uno hablar de ella? Puede hablar de una de ellas, y ya vamos a poner varios ejemplos de conspiraciones, porque tarde o temprano, después de el objetivo que intentó lograr y que quizás logró esa conspiración, después con el tiempo se sabe. Las cosas salen a la luz cuando ya es tarde, cuando ya pasó la vieja, cuando se fue el bus. Pero existen las conspiraciones y por lo tanto, cuando alguien dice que tal o cual acción o tal o cual proyecto está siendo llevado ocultamente por un grupo de personas, puede tener toda la razón del mundo. Y usted no elimina eso poniendo un gesto desdeñoso y diciendo esto es una teoría conspirativa. Es una teoría conspirativa, pero las teorías conspirativas corresponden muchas veces a conspiraciones de verdad. No tiene sentido negarlas a priori con la frase teoría conspirativa, y ya vamos a ver de dónde sale esa frase y por qué existe y por qué funciona. Existen. Son lógicamente posibles. Es lógicamente posible, ¿por qué no?, que un grupo de individuos o de organizaciones se reúnan confidencialmente para lograr un fin, y es empíricamente posible y de hecho real que han ocurrido y que ocurren y que van a seguir ocurriendo este tipo de acciones ocultas para el público. Voy a ponerles una serie de ejemplos. Bien evidente que se le olvida a la gente hechos que han ocurrido en sociedades que fueron el resultado de conspiraciones, pues. Claro. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar a algunos de los auspiciadores que hacen posible este programa. Les quiero recordar además, amigos, antes de entrar a la publicidad, que a las personas que les gusta este programa, que lo ven todos los días o seguido, digamos, una o dos o tres o más veces a la semana, que nos colaboren para que siga existiendo. No es fácil y cada vez se hace más difícil por la situación general del país. Entonces yo a esas personas que vienen a ver el programa, apóyennos en Patreon. O de lo contrario, vamos a terminar hundiéndonos porque no, lamentablemente los milagros bíblicos tipo maná ya no ocurren. Necesitamos el apoyo de ustedes en Patreon, y el apoyo puede ser nada, puede ser un par de dólares. Solo que multiplicado por más gente, digamos, no sirve. Un par de dólares, o sea, menos de 2 lucas, 3 dólares. Entren a Patreon, recuerden que se colabora en dólares. Así que si usted quiere, por ejemplo, colaborar el equivalente a 5.000 pesos chilenos, por ejemplo, no ponga 5.000, porque ellos lo van a entender como 5.000 dólares. Ponga el equivalente aproximado, si quieren dólares, 5.000 pesos serán, no sé, 6 dólares, 7 dólares, 2 lucas serán 3 dólares. Usted ve, según el cambio, y pone ahí la cantidad, para que podamos seguir subsistiendo. Y la segunda cosa que les quiero recordar es que está disponible para ustedes totalmente gratis mis correos diarios. Acabo de escribir uno más a propósito. Correos sobre cosas totalmente distintas a las que trato en los programas, lo que trato en los libros, cosas que se me ocurren en un momento dado, recuerdos, consejos, sugerencias, recomendaciones, puede ser hasta un chiste, el chiste del poeta porteño, algún día lo voy a contar ahí. Es gratis. Todo lo que tienen que hacer ustedes es entrar elvillegas.cl/correo. elvillegas.cl/correo. Hay una página, usted pone su nombre, su dirección de correo electrónico y eso es todo. Todos los días va a recibir un mail gratuito. Si no le gustan, usted no los lee, los borra, los pone en spam, se desinscribe, lo que usted quiera. Gratis, estimado amigo, ya hay bastantes personas. En el último conteo íbamos ya cerca de los 3.000 personas que se suscribieron, a los cuales les agradezco mucho que se hayan unido con nosotros. Bueno, y vamos ahora a los anuncios. Oxibiota, el polvito, que aquí tengo un sobre sin la ilustración porque viene de fábrica, que mezclado con agua en un recipiente, pongamos de 1 litro o 2, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate de raíz los malos olores en su casa, o en su restaurante, o en su fábrica. Los restaurantes están comprando esto, pero en grandes cantidades, porque es muy efectivo. Destruye las bacterias que inician la descomposición, que a su vez causa el mal olor. Esto va a la raíz del problema, no lo tapa, no lo despeja por un rato, destruye las bacterias que producen la descomposición, que a su vez produce el mal olor.
Así que usted lo vierte ahí en el fregadero de la cocina, en el baño, lo puede vaporizar en superficies extensas, se acabó el problema. Estas bacterias siguen ahí vivas por mucho tiempo, comiéndose a las otras, y cuando llega a terminarse el efecto, porque se murieron también estas, usted agarra otro sobre y repite. ¿Ok? Solamente se consigue en oxibiota.cl. Funciona súper bien. Continúo con Leblon Construction Inc. Esta es una empresa fundada por un chileno en Estados Unidos, en San Diego, California. Es una empresa de construcción que le está yendo muy bien. Lleva unos 10 años más o menos construyendo centros comerciales, negocios, montones de cosas de distinto tipo. Y llama a quienes están interesados en invertir en esta empresa para nuevas construcciones. La inversión mínima son $2 millones, sí. Por menos usted no construye una casa para el perro en Estados Unidos, pero a su vez, aunque cueste construir, la rentabilidad es tremenda. Estados Unidos es un país donde la economía, aún en los peores tiempos, es una máquina gigantesca. Y es el país donde las inversiones tienen más seguros del mundo. Aquí no hay problemas de permisología ni 20.000 idioteces que ponen problemas o lo andan apretando en el cogote. No. Así que si usted quiere invertir, si tiene $2 millones, y que precisamente porque son $2 millones, usted no le tinca mucho invertir en otro lado, tiene esta oportunidad. Leblon Construction Inc. Ahí están las direcciones, póngase en contacto con ellos. Como les digo, una empresa chilena, el dueño es chileno, la inició hace 10 años, la cosa le ha ido súper bien. Todos en Estados Unidos que hacen bien las cosas les va bien. Eso es impajaritable. Así que ya sabe, eso es una posibilidad. Ahora les quiero contar de otra empresa, esta vez una que funciona en Chile, pero también en México y en Brasil, me parece, ¿sí? Galpones BIM. Estas personas, los de Galpones BIM, son ingenieros calculistas que diseñan, calculan y planean el galpón que usted necesita para su fábrica, para su taller, para la bomba bencinera, para lo que sea, en que se usen galpones, que no es llegar y poner unas latas y unos fierros, es complejo. Hay temas de resistencia y de cálculo, porque los galpones están muy sujetos por su propia estructura a los vientos, porque están abiertos por debajo. Entonces, se requiere hacerlos bien. Y ellos han estado en esto hace bastantes años, han diseñado más de 500 galpones, así que si usted quiere diseñar, necesita diseñar un galpón, póngase en manos de galponesbim.com para que le hagan bien un galpón que no va a salir volando con un ventarrón. Y termino con el suplemento Vito para sus mascotas, un suplemento que usted vierte en el pellet común y corriente, se convierte en un pellet super premium, hiper premium, y su mascota va a estar contenta, el pelo brillante y lo más importante, mejor salud, menos visitas al veterinario, estimados amigos. Ya, suplemento Vito. Bien. Han habido, hay y habrán conspiraciones. Han habido, hay y habrán grupos o personas que secretamente se reúnen para llevar a cabo la planeación de una acción que tiene como objeto obtener determinados fines. Pero, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vamos a ver quiénes son los interesados en hablar de las teorías conspirativas así desdeñosamente. Porque esto no es trivial. Veamos algunas conspiraciones para que vean ustedes que son reales. Bueno, una de las más famosas en la historia, el asesinato de Julio César. El asesinato de Julio César no fue publicado en los diarios. No habían diarios. No lo avisaron, oye, vamos a asesinar a César. Hubo unos conjurados que se reunían secretamente en casas de algunos de los líderes de esta conjuración, de esta conspiración. Planearon todo, tenían un objetivo, querían terminar con lo que ellos temían, que se coronara rey Julio César, y planearon todo, cómo lo iban a hacer, y lo hicieron, y apuñalaron a Julio César en los idos de marzo del año 44 a.C. Eso fue una conspiración. No va a decir usted que esto es una teoría conspirativa. Fue una conspiración y funcionó. Funcionó en cuanto a matar a César. No funcionó en cuanto a sus resultados, porque las conspiraciones no están garantizadas, por supuesto, que van a ser exitosas. Vino después otro señor a instalarse como emperador. Ese sí, realmente como emperador, que fue Augusto, ¿no? O sea, Octavio, que después le dijeron a Augusto. Ahí tienen un caso. Después tienen una que ustedes probablemente no conozcan, que tiene casi elementos de farsa. Ocurrió en Gran Bretaña, o sea, no era Gran Bretaña en esa época, en el Reino de Inglaterra. Creo que ya estaba unido a la corona escocesa con ellos también. No, todavía no.
faltaba un poquito. Fue en el año 1605, un señor que se llamaba Guy Fawkes, junto con otros, conspiraron con un fin absolutamente político para destruir de un golpe el Parlamento británico, por razones que da lo mismo el detalle, y para eso intentaron llevar barriles con pólvora al local del Parlamento y hacerlo estallar cuando estuviera reunido. Obviamente eso no ocurrió porque los pillaron, pero fue una conspiración, no fue una teoría conspirativa. Se reunieron ocultamente, por supuesto, planearon las cosas y no les resultó, pero fue una conspiración. Una conspiración que tenía propósitos políticos y si hubiera resultado, habría tenido por lo menos efectos políticos, aunque no fueran los que querían los conspiradores. Ya ven ustedes, pues. Saltemos casi al presente, digamos, o casi al presente, al siglo pasado, pero Watergate. ¿Se acuerdan de Watergate? Han habido películas sobre eso. Gobernaba Nixon en esos años. Quiso saber qué es lo que estaban pensando, qué es lo que estaban planeando en el Partido Demócrata. Nixon era republicano, era presidente. Y conspiraron. Agencias de inteligencia y otros elementos se reunieron, vieron cómo espiar y se metieron en la noche a los locales del Partido Demócrata y toda una cuestión obviamente que secreta, confidencial, desconocida por la gente. Se llegó a saber porque alguien chupeteó, ¿se acuerdan? El que llamaron garganta profunda, deep throat, que le contó un periodista que se hizo famoso y que denunció la cuestión. ¿Y cuál fue el resultado? Otra vez fue un mal resultado para los conspiradores. Tuvo que renunciar a la presidencia Richard Nixon. Ahí lo tienen. Van a decir que decir esto es una teoría conspirativa. Fue una conspiración, pues. Después tenemos otras cosas que usted seguro que no conoce. O quizás conozca. El proyecto MK Ultra, que se desarrolló entre 1950 y 1970 en Estados Unidos, donde una serie de agencias gubernamentales secretamente, ocultamente, estuvieron estudiando cómo controlar las mentes mediante el uso de determinadas drogas. Por ejemplo, el ácido lisérgico, el LSD, de ahí viene. Cuando se supo, porque en un momento dado se supo, fue un escándalo de la grandísima, pero estuvo funcionando 20 años ocultamente. ¿Eso fue una teoría conspirativa? Si usted hubiera ido en la máquina del tiempo al año, pongamos, 59, y dice, hay aquí en el gobierno agencias, funcionarios que están trabajando para controlar las mentes con droga, aquí los señores de las teorías conspirativas dicen, oye, esta es una teoría conspirativa. Ya vamos a ir a quiénes son los que dicen lo de la teoría conspirativa, porque eso es muy interesante. El proyecto MK Ultra. Después retrocedamos un poco en el tiempo. Hay un proyecto que muy pocos conocen, aunque ya ahora es público. Estas cosas se hacen públicos, después se saben. Pero en el momento en que no tienen que saberse, para que funcionen, no se saben. El proyecto Paperclip se desarrolló meses antes que terminara la Segunda Guerra Mundial y se preparó secretamente, porque no era muy políticamente digerible lo que iban a hacer. Y consistió en que cuando terminó la guerra, funcionarios norteamericanos, estaba todo preparado, convencieron a la mayor cantidad posible de ingenieros y científicos alemanes, aunque fueran nazis como Wernher von Braun, para llevárselos a Estados Unidos a desarrollar los proyectos de cohetería. Los rusos hicieron lo mismo. De hecho, la razón por la cual el proyecto aeroespacial ruso en los primeros años, después se derrumbó, tuvo éxito no fue por la ciencia soviética, fue por la ciencia alemana, mientras estuvieron vivos y operando los científicos alemanes que se fueron a Rusia. No es que no hubieran científicos rusos también, pero fueron fundamentales. Bueno, y para Estados Unidos lo mismo. Acuérdense de von Braun. Ese hombre era miembro del partido nazi. Fue el hombre que diseñó las bombas voladoras B-1 y B-2, especialmente la B-2, que mató a un buen lote de gente al final de la guerra. Y se lo llevaron a él. Hay fotos ahora incluso de los grupos grandes de ingenieros y de científicos alemanes sonriendo ya instalados en Estados Unidos para trabajar para el gobierno norteamericano. No se podía hacer abiertamente porque habría sido un escándalo político. Van a traer científicos nazis.
Y lo hicieron. ¿Acaso eso fue estoy diciendo aquí una teoría conspirativa? No, ocurrió. Y fue una conspiración del gobierno norteamericano. Bueno, y tenemos otro hecho que se asume que fue una conspiración. Y hay muchos datos para estar seguro casi seguro que fue una conspiración. O que pudo serlo, porque el pudo también vale. Porque son posibles las conspiraciones. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Alguien cree realmente que fue solamente Lee Harvey Oswald, un tipo mediocre, un ex marín que había estado en Rusia y que volvió casado con una niña que se llamaba Marina? Hay una serie interesante en Netflix, creo, sobre esa cuestión, basada en una novela de Stephen King. Bueno, ¿ustedes creen que fue solo que se le ocurrió un día usar este rifle de mala calidad italiano, Carcano? Un rifle de repetición de cerrojo, ni siquiera automático. No. Hay datos, hay evidencia, hay hipótesis, hay material que sugieren que fue una conspiración para matarlo, derivado de fines políticos, etcétera, militares, y que si el caso Harvey Oswald participó, no fue el único tirador que disparó. Y hay estudios balísticos sobre balas que vinieron de otro lado, etcétera. Eso es una conspiración. Nadie prepara el asesinato de un presidente a la vista del público, ¿no? Ahora, me van a decir ustedes que decir esto es una teoría conspirativa, como diciendo una falsedad, una fake news. Los que dicen que hubo una conspiración son unos idiotas con teorías conspirativas. Teoría, porque se supone, se crea una hipótesis de cómo ocurrió tal cosa, quienes participaron. Como toda teoría. No tiene nada especial teorizar sobre cómo pudieron tales o cuales grupos o personas concertarse para llevar a cabo una acción. Y hay otras. Para que sepan ustedes, hubo en Chile una en los años 60, de la cual tengo un libro que se los voy a mostrar. Este libro fue publicado en los años 60, Espionaje en América Latina de Gregorio Seltzer. Muy viejo este libro. Y aquí se revela una operación que fue llevada clandestinamente y que tenía un nombre en Chile, el Plan Camelot. Un estudio sociológico en que se quería, todo esto confidencialmente, determinar un modelo teórico para prever procesos revolucionarios inminentes. Y hay otros procesos que también fueron llevados a cabo. Fíjense ustedes ahí en la ilustración, ¿no es cierto?, el tipo enmascarado. Este libro ya no creo que se encuentre en una librería de viejo. Espionaje en América Latina. Este libro es del año 66. Porque resulta que esta operación Camelot se produjo en Chile más o menos en la época de Eduardo Frei Montalva, que llegó al gobierno en el año 64. Y aquí está toda la historia de esta conspiración, organizada entre otras cosas por el Pentágono. Fue una conspiración. O sea, un grupo de personas, algunas instituciones chilenas, que se concertaron para hacer este estudio confidencialmente, no para matar a nadie en este caso. Las conspiraciones no necesariamente son conspiraciones criminales como la de Julio César o la de JFK. Pero son acciones que se llevan a cabo clandestinamente porque se asume que públicamente se hacen inviables. ¿Cómo iba a ser viable un proyecto de estudio acerca de qué iba a pasar políticamente en Chile? Porque temían que pasara lo que pasó, el ascenso de un socialista al poder, Salvador Allende. Así que este libro, que lo tengo guardado ahí en mi colección de libros de historia chilena. Bueno. Ahora, vamos a otra parte de este programa, estimados amigos. La gran pregunta. ¿Por qué el concepto y la frase teoría conspirativa se convirtió en una frase recurrente y usada cada minuto para deslegitimar una hipótesis sobre cómo se está organizando algo? ¿Y por qué se convirtió en un cliché que sale ya de forma automática de la boca de muchos que no usan la cesera para pensar, sino que llegan y disparan los clichés que están circulando en un momento dado? Teoría conspirativa, es una teoría conspirativa, toda una teoría conspirativa. Cobró vuelo. Y su significado ya no es simplemente lo que significa las palabras. Teoría conspirativa significaría en sí mismo nada más que hay una teoría que dice que tal o cual grupo de personas están conspirando, o sea, están organizándose secretamente para lograr un fin. Eso es todo lo que significa y a ese nivel
lo que viene a continuación es buscar pruebas y investigar el asunto a ver si sí o no. Pero no, se ha convertido en un desdén automático, no se investiga nada. Cuando se dice teoría conspirativa es para inmediatamente descalificar esa hipótesis que debiera haberse investigado o que podría investigarse. Equivale inmediatamente a una cosa de fantasía, de paranoia, de fake news. Esto es una teoría conspirativa. O sea, si yo hubiera dicho en esa época, parece que hay gente que quiere asesinar a Julio César y se están organizando, me habrían dicho que era una teoría conspirativa, asumiendo no que era una hipótesis mía, sino que era una falsedad. No, no existen las teorías conspirativas, no existen las conspiraciones, son una fantasía. Cuando muchos actos sociales de grupos e individuos son conspiraciones en el sentido de que son organizaciones de actos ocultas a la vista del público. Eso es un hecho. No todo lo que se hace, ni siquiera de un individuo común y corriente, es público. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que emergió esto de la teoría conspirativa con esa carga despectiva y deslegitimadora, y quiénes la usan? Bueno, siendo en sí una hipótesis, hay una teoría, o sea, hay una conspiración en esto o no la hay, investiguemos, se convirtió en lo que aquí llamé una carga cultural con connotaciones de irracionalidad y paranoia. No tiene por qué. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Bueno, evidentemente que el que dice que tal o cual teoría conspirativa es una teoría conspirativa en ese sentido de paranoia, falsedad, tiene un interés. Está diciendo eso por una razón. No está haciendo simplemente una observación fría, porque si fuera una observación fría no lo diría con el tono con que se dice, con la carga con que se dice, sino que se diría, ok, esa es su teoría, veamos los datos, a ver si es verdad o no. No, hay una carga, hay un afán, hay un propósito de deslegitimar esa hipótesis. Por lo tanto, hay un interés creado que quiere defenderse de una hipótesis. Porque no olvidemos una cosa, estimados amigos, el lenguaje no solo informa, sino que actúa, genera consecuencias. Cuando alguien dice, teoría conspirativa, no está simplemente diciendo que hay alguien que tiene una teoría de que hay una conspiración, sino que está diciéndole indirectamente a la gente, implicando de que esa teoría es falsa, de que eso es una tontería, que es una fantasía, una falsedad. Así que hay un interés en falsificar lo que todavía no se sabe si es cierto o no. Y si ustedes lo examinan un poquito, esto del uso del lenguaje como un instrumento político, lo van a ver de inmediato. Es evidente. Y bueno, estamos en una campaña electoral en Chile y ustedes podrán haber visto esto, pero abundantemente. Por ejemplo, en los regímenes totalitarios, esto es más claro. Todo poder puede ser simplemente un poder político, un poder económico, un poder de cualquier clase tiene intereses económicos y políticos. Si esos intereses son puestos en riesgo por una concepción del mundo, por una teoría sobre cómo funciona eso, o una investigación, está atacando la existencia de ese interés y por lo tanto hay que deslegitimar. Por ejemplo, en la Unión Soviética. Si usted era crítico de algo malo que estaba ocurriendo en el sistema, y ocurrían muchísimas, usted no era simplemente alguien que decía, bueno, parece que no funciona bien la economía de comando central porque la verdad es que hay escaseces, los productos son de mala calidad, esto es un asco. Esto es malo, es un hecho, ahí están los productos de mala calidad, ahí están las estanterías vacías. No. Usted era catalogado con una frase que lo destruía. Usted era un saboteador. Usted era un agente del imperialismo. Usted era un fascista. Bueno, como hace Putin ahora con el gobierno ucraniano, que los llaman nazi, a pesar de que Zelensky es judío, los llaman nazi. ¿Es una observación esa? No. Es el uso de un instrumento verbal para deslegitimar. Entonces, si usted era crítico del sistema, usted era un contrarrevolucionario, por lo menos. Un apóstata, el renegado Kautsky, un agente del imperialismo, un saboteador, un bandido.
Y está en el mundo hoy en que el poder se concentra, eso es una dialéctica inevitable en todo proceso social, en toda civilización se ve lo mismo, concentración del poder económico, político, etcétera, etcétera. Mientras más se concentra el poder, por la misma razón, más decisiones son tomadas arriba, donde está ese poder concentrado. Mientras más decisiones se toman arriba, y muchas de ellas no se conocen, son ocultas, no nos vienen a contar lo que están decidiendo entre cuatro paredes, más sospechas tiene la gente de que aquí hay gato encerrado. Mientras más sospechas que son peligrosas para el régimen, más intenciones tiene ese régimen de controlar el discurso que anda circulando. Y entonces se usan recursos como, por ejemplo, deslegitimar a los que sospechan que hay algo más. Y para eso se usa el lenguaje como un instrumento, y cuando no basta el lenguaje se usan otros recursos también, el tiro en la nuca en la Unión Soviética, la cárcel en Venezuela, y también a veces el tiro en la nuca. Todos esos métodos, la cancelación ahora, que pone en riesgo no una institución, sino que un discurso, el discurso políticamente correcto. Entonces hay que eliminar la validez de la existencia de esa persona, hay que cancelarlo. Fíjense en la palabra que usan. Cada vez hay más conspiraciones en el sentido de decisiones que se toman ocultamente del público, de la sociedad en su conjunto. Cada vez más. Es decir, esto no es un tema de fantasía, es un hecho real. Se toman decisiones de guerra, se toman decisiones de eliminar a un adversario político, se toman ocultamente. Yo les puse solo unos pocos ejemplos, pero hay miles de ejemplos. Podría empezar yo, desde la antigüedad clásica, estaría todo el día contándoles de conspiraciones que luego se supieron que habían existido, porque tarde o temprano las cosas saltan a la luz. Bueno, saltan a la luz las que saltan a la luz. De seguro, por definición, hay conspiraciones exitosas en mantenerse hasta el día de hoy ocultas. No sabemos de su existencia porque fueron exitosas en su ocultamiento. Pero hay otras que se conocen. Y eso nos permite deducir que hay muchas más que no se conocen. No sé si son más que las que se conocen o son menos, pero seguro que hay. Y luego, por ejemplo, a propósito del libro mío sobre los UFO, ha habido una política de encubrimiento desde el día 1 de esta materia. Solo que se ha ido sabiendo porque, como digo, tarde o temprano alguien chupetea, alguien se equivoca, alguien suelta una información, alguien deja caer un documento, alguien investiga, en el lecho de muerte alguien confiesa y las cosas se van sabiendo. Pero en su momento no se sabían. En Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, ha habido una campaña que ya se ha debilitado, pero todavía, yo diría, está vigente. Pero sobre todo fue muy fuerte en los años 50, 60, 70, etc., de deslegitimar completamente a aquellas personas que decían que el fenómeno UFO era completamente real y que el gobierno norteamericano estaba encubriendo este asunto, pero desde el día 1, desde el famoso episodio de Roswell. ¿Y qué se dice o se decía de esas personas? Se las acosaba de mil maneras y públicamente se las consideraba unos locos, unos enfermos mentales, se los delegitimaba de la manera más brutal. Ustedes quizás no lo saben, porque quizás no habían ni nacido. Yo tampoco sabía, a pesar de que sí había nacido en los años 50, estaba vivo ya. Pero estas cosas se van sabiendo cómo destruyeron la reputación y llevando al suicidio a algunas personas incluso. A otras quizás las asesinaron, pero por lo menos el suicidio se sabe de varios casos famosos. Un famoso almirante norteamericano que tuvo unas experiencias con toda su flota y de repente misteriosamente se cayó por una ventana de un hospital. Fíjense ustedes qué casualidad. Bueno, me van a decir ustedes que es una teoría conspirativa lo que estoy diciendo. Claro, teoría conspirativa. Señores, las conspiraciones existen, han existido siempre y ahora más que nunca, porque el poder se ha concentrado más en cúpulas económicas, políticas, científicas, etc. Bueno, vean un caso, digamos, menos político y, si ustedes quieren, más sórdido, que este señor Epstein, que supuestamente se suicidó, que mantenía toda una maquinaria de sexo perverso para gente rica, poderosa de Estados Unidos. ¿Acaso eso se hacía a la vista del público? La organización del lugar donde estaban las niñas a disposición de los caballeros o los niños a disposición de los caballeros o de la señora, todo oculto hasta que se supo
Este hombre fue a dar a la cárcel y ahí se suicidó oportunamente. Nadie va a poder ahora saber, pero igual en este momento han habido investigaciones y han saltado nombres y hay, qué sé yo, hay gente que está muy temerosa de que sean revelados sus nombres. Antes de continuar, amigos, con esto, que es un tema súper interesante, les quiero recordar egonchile.cl, una empresa que comercializa notebooks de primera calidad. Nada de notebook que vienen de, no sé, del Congo, de cosas raras, de mala calidad, no duran nada, el plástico se rompe solo, usted abre la tapa del notebook y se queda con la tapa en la mano y tiene que mandar a arreglar todo, un desastre, el procesador es muy lento, la memoria RAM es como las pelotas, una cagada de computadores. Ellos, puras marcas de calidad, las distribuyen en todo Chile y todos los notebooks que venden vienen con el sistema operativo Windows 11 ya instalado, listo para que usted opere. Es un muy buen sistema operativo, debo decir. Sí, siempre hay críticos de Windows, es como ya una moda criticar todo lo que hace Windows. Y hay algunos que son tan enamorados de Macs o de Linux o Linux. Está bien, pero Windows es bueno. Y Windows 11 tiene el famoso copiloto, que es una increíble. Bueno, amigos, el hecho es que vienen cargados con el Windows 11. Obviamente, si usted quiere, pues le borra el sistema operativo y le pone otra cosa. Pero los notebooks en sí son de calidad. egonchile.cl. Les quiero recordar al arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con el talento que ustedes ven, que aprecian en las fotos que siempre estamos publicando de algunas de las cosas que ha hecho. Y está tan ocupado que por eso que no puede mandar más fotos. Él también remodela. En la remodelación y en la construcción, además de diseñar cosas interesantes, entretenidas, calurosas, acogedoras, además él participa en la construcción o en la remodelación para que quede todo tiki-taka. Y les recuerdo dos cositas más. MKI, Marketing Industrial, para que los productos de su industria sean no solo conocidos, sino comprados, que es lo que usted quiere. Para eso se requiere algo más que poner anuncios. Todo un proceso de marketing, que es lo que hace MKI para las industrias. MKI.cl. Si usted tiene mercadería que no ha logrado vender en el nivel que usted quiere, póngase ya en contacto con ellos para que su empresa sea exitosa. Y termino con otra empresa, esta vez chiquitita, amorosa, rosabergamota.cl, que producen cosméticos con sustancias naturales, artículos de tocador en general, porque también tienen un champú muy rico, que es el que uso yo, tienen fragancias, tienen rolón, tienen crema. Usted puede comprar de a uno estas cosas, usted las puede comprar de a varias en unas cajas que vienen con distintos surtidos. Usted verá, vaya al sitio rosabergamota.cl y hay un 10% de descuento si usted dice que supo de Rosa Bergamota en este canal. Así que ya saben. Ya. Bueno. Ojo cuando alguien plantea una hipótesis, en el sentido de que hay un grupo de personas o de organizaciones que están planeando algo ocultamente. Ojo con que venga alguien de inmediato a decir, no, esa es una teoría conspirativa. No, dígale, a ver, momentito. La cuestión es, cuando hay una hipótesis, no es cuestión de calificarla de conspirativa o como sea, porque es una teoría sobre una conspiración y con ese tonito y con esa carga cultural de que hay una falsedad. Investiguemos. Es una hipótesis, las hipótesis se investigan, se hacen pruebas, se buscan los datos, se usa la lógica. Si alguien le está diciendo que tal o cual cosa es una teoría conspirativa, póngase inmediatamente a pensar qué interés está interesado en defender el que rechaza esta hipótesis, tildándola despectivamente de teoría conspirativa. Yo he escuchado incluso académicos, bueno, no, hablando de la teoría conspirativa. Todo lo que yo escribí sobre, por ejemplo, insurrección, en mi libro Insurrección, hay algunos tarados que hablan, oye, la teoría conspirativa. Bueno, vean, el libro está lleno de datos y raciocinio. Eso es una hipótesis, que yo para mí no es una hipótesis, es un hecho, porque están los datos evidentes. Un solo dato les doy por si no han leído el libro. ¿Ustedes creen que fue espontáneo que al mismo tiempo, a la misma hora, no sé cuántas estaciones del metro fueran puestos en llamas, con acelerante? ¿A ustedes les parece aceptable la idea de que gente común y corriente salió a la misma hora, no se sabe de dónde, tenían toneladas de acelerantes para ir a quemar estaciones del metro? Es absurdo, ¿no?
Va contra toda lógica, va contra toda realidad. Bueno, hay muchos más argumentos y hechos en el libro, pero no faltaron los que hablaron, ¡ay, la teoría conspirativa! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque tienen un interés, no solamente porque pueda ser idiota, sino que tienen un interés político. Quizás los mismos conspiradores, por supuesto, tienen el interés en que no se sepa. Son los primeros interesados en hablar de la teoría conspirativa, los que conspiran. Obvio, son los primeros interesados. Así que fíjese más en quién es el que le dice que tal o cual cosa es una teoría conspirativa. Escarbe un poco, vea de dónde viene esa persona o ese grupo, qué intereses representa o defiende, por qué lo que dice esa teoría conspirativa le produce malestar a este que habla de que es solo una teoría conspirativa. Hágase ese examen. No se deje arrastrar, estimados amigos, por las palabras, por las cargas que traen las palabras. Ojo con las palabras, cuidado con las palabras, con el uso de las palabras, con el uso mañoso que hacen mucho de las palabras. Aquí yo en este programa, en la semana, ¿cuántas veces he denunciado? He denunciado el uso mañoso de ciertos sectores políticos cuando dicen, por ejemplo, que tal o cual cosa la pide o le exige la ciudadanía. Entonces, algunos así incautos dirán, la ciudadanía, como quien dice todo el país, y se les viene a la mente una imagen de unas masas inmensas copando la Alameda pidiendo tal o cual cosa. ¿De dónde? ¿Cuál ciudadanía? Pregúntese usted. ¿Dónde están los datos empíricos de la ciudadanía que está pidiendo eso? Otra vez se habla en el pueblo. Fíjense en las palabras. Pidan como en el póker. A ver, muestre lo que tiene. Muestre las cartas. A ver dónde están los hechos que avalan lo que usted está diciendo. Usted dice que esto es una teoría conspirativa en el sentido despectivo. Muestre los hechos que demuestran que esa es una teoría falsa, que el tipo que la está inventando es un mentiroso. No se deje avasallar por las palabras. Y sobre todo por esas palabras que circulan con demasiada frecuencia que se han convertido en un cliché. Cuidado con los clichés. Eso de la teoría conspirativa se convirtió en un cliché. Otro cliché que yo denuncio y analizo y despedazo, creo, con mi lógica, en el libro OVNI, es eso de que una vez se las mandó en un programa de televisión que tenía Carl Sagan, un hombre muy respetable, pero en un momento dado se lanzó la famosa frasecita, déjenme buscar porque no me acuerdo dónde lo puse esto, la frasecita siguiente: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y todo el mundo se quedó pegado con eso, y todo el mundo, yo lo escucho a algunos de repetir, oye, una afirmación extraordinaria como el tema de los ovnis requiere una prueba extraordinaria. Es una estupidez esa frase. Lo demuestro aquí con pura lógica. No le voy a leer esto, porque ustedes pueden leerlo comprando el libro, que entre paréntesis todavía quedan algunos en elvillegas.cl/tienda, así como el libro Identidad Animal de Francisco Saldívar. Bueno, se los digo en este caso porque esa es otra de esas frasecitas clichés que parece que tienen un peso propio, y si usted las examina con la lógica, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. ¿De dónde salió eso? Lo que hay son inteligencias extraordinarias que descubren lo que hay en lo ordinario, común y corriente que nadie ve, como la teoría de la gravitación universal que descubrió Isaac Newton y desarrolló matemáticamente sobre la base de un hecho absolutamente ordinario como es que las cosas se caen. Y no necesitó una prueba extraordinaria. Todas las cosas que se caen son una prueba absolutamente ordinaria. El fenómeno de que las cosas se caen es un fenómeno ordinario, no es una prueba extraordinaria. Bueno, y sigo y hago otros análisis. Bueno, amigos, tengan cuidado con los clichés verbales. La teoría conspirativa, por ejemplo. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. La ciudadanía pide, el pueblo exige. La masa ciudadana. Todas esas frases. No las acepten de buenas a primeras, examínenlas. Examinen todo lo que se les dice. Incluyendo lo que digo yo, por supuesto. Claro. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Para mañana domingo no sé todavía qué les voy a ofrecer, pero como de costumbre buscaré algo que sea entretenido, ilustrativo, que los divierta, que los saque de la rutina,
política que ya es agotadora, sin duda alguna. Y les recuerdo que pronto va a estar, espero que pronto, un mes era, cuando más tardar, debiera estar el primer libro de los 2 que pensamos publicar este año, que es una reedición, pero completamente cambiada, de un libro que hice ese año. Es prácticamente un libro nuevo, en todo sentido. Tiene cosas del antiguo, pero tiene muchas cosas nuevas. Y se van a divertir mucho. Ya les voy a dar el título cuando se los muestre, cuando ya lo tengan en mis manos. Y eso sería todo por hoy. Finalmente, como yo les predije que podía pasar, llovió. Bueno, era fácil, había unas nubes que venían avanzando, había viento norte, estaban todos los signos de un sistema frontal que afortunadamente llegó. Y espero que lleguen muchos más porque estamos en sequía, no lo olviden. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias porque esté con nosotros. Y no olvide marcar el dedito para arriba, no le cuesta nada, un segundo, y a nosotros nos ayuda para mantener este programa. Cada una de esas cosas significa, aunque sea un peso, que nos entra a nosotros para mantener funcionando esto. Y tiene enorme cantidad de costos, ustedes ni se imaginan. Bueno, muchas gracias. No olviden Patreon. Ojo, Patreon, por favor, no lo olviden. Y no olviden lo de elvillegas.cl/correo para que reciban todos los días un mail que puede ser bastante divertido, muy personales, muchas cosas personales estoy contando ahora, pero cosas personales que son en el fondo comunes. Yo creo que lo más personal de todo son las cosas que son comunes a todos. La cosa que es única de uno no le interesa a nadie más que a uno, ¿no es cierto? Ya, y eso sería todo. Muchas gracias, nos estamos viendo.